Al norte del Océano Atlántico hay una isla que permite imaginar cómo pudo ser la Tierra hace 4.000 millones de años. Tierra de hielo y fuego, Islandia posee la mayor concentración de volcanes del mundo. Sus paisajes, constantemente modelados al antojo de las erupciones volcánicas, hacen de esta isla un laboratorio natural plagado de pistas sobre la formación de nuestro planeta y su evolución. Durante una semana, los miembros de una expedición científica seguirán la ruta de una cadena montañosa que emerge de las profundidades del océano y rasga el paisaje islandés. Explorando las zonas más activas de Islandia, el grupo de científicos pretende juntar las piezas de un inmenso rompecabezas para descubrir los pasos que permitieron que la vida se desarrollara en la superficie de la Tierra. Lo extraordinario de Islandia para mí es que sus paisajes simbolizan la creación del mundo y también la sensación de estar en una tierra que está sin acabar. En las laderas de los volcanes, en las coladas de lava, los científicos estudiarán cómo se puso en marcha el engranaje de una gigantesca máquina geológica. Islandia es un libro abierto sobre la historia de la Tierra. Sufre de media una erupción cada 5 años. Es extraordinario. En las brumas de las fumarolas, en las mesetas volcánicas, se descifrará cómo surgieron las condiciones propicias para el nacimiento de la vida en nuestro planeta. Hemos percibido que en los últimos años existe mucha más vida en los primeros kilómetros de la corteza terrestre que en la superficie de la Tierra. Estudiarán a lo largo de lagos y ríos cómo los primeros organismos vivos colonizaron la corteza terrestre. Por último, al cabo de 5 días, los miembros de la expedición llegarán al glaciar Vatnajökull, bajo el que se encuentra una reserva de magma que emerge de las entrañas de la Tierra. Una zona muy caliente, origen de las convulsiones que experimenta la isla desde hace millones de años. Islandia, la búsqueda de los orígenes. Berglín, ¿esa es la colada que tiene unos 150 años? Sí, algo más de 150 años. Se llama Pjörsarum. Es magnífica. Y más con toda esa luz. Te habría gustado andar por ella, ¿no? Me habría gustado caminar por ella, porque no es habitual encontrar coladas tan hermosas. ¿Ah, sí? El verano llega a su fin en el sur de Islandia. El viaje científico comienza aquí, en las laderas del volcán Hekla. Los miembros de la expedición se reúnen al pie de una larga colada de lava. Hola. Charles Frankel conoce bien el entorno islandés porque lo ha explorado en varias ocasiones. El geólogo nos explicará el papel que han desempeñado los volcanes en la formación de nuestra Tierra. A Benedikt Menes le interesan las primeras formas de vida. La microbióloga del Instituto de Física del Globo de París cuestiona el origen de la vida en la Tierra mediante el estudio de los microorganismos en ambientes extremos. Olivier Grunwald completa el equipo. En Islandia ha descubierto una vocación: fotógrafo del origen. Berglín, amazona franco-islandesa, acompañará a los científicos durante toda la expedición. Johan, guía de montaña, dirigirá el grupo. El especialista en trekking en Islandia garantizará la seguridad del equipo en un territorio expuesto a los caprichos de la meteorología. En Islandia tenemos una expresión que vais a tener que aprender, petarredast, que significa pase lo que pase, lo superaremos. Hay que saber adaptarse y vivir conforme al entorno en el que te mueves, es decir, el río, la meteorología, el viento, la nieve cuando la hay. Suele haber tormentas de nieve en las montañas en las que vamos a estar. ¿En esta estación también? En esta también. ¿Podremos pasar con los caballos? Lo intentaremos. No sé si lo conseguiremos, pero lo intentaremos.
La expedición seguirá una dorsal oceánica volcánica, una cadena montañosa que surge en el Atlántico y atraviesa Islandia de un lado a otro. La composición geológica de la isla y las frecuentes erupciones la convierten en un lugar de observación excepcional para estudiar la formación de la Tierra y la aparición de la vida en un universo casi por completo mineral. Islandia, situada en el punto de encuentro de dos placas tectónicas, surgió del mar hace 24 millones de años. Está sometida constantemente a los movimientos del manto terrestre. El primer día de viaje, el grupo se acercará lo máximo posible a la zona volcánica más activa del país. El volcán Hekla permitirá descubrir el papel de los volcanes durante el nacimiento de nuestra Tierra. ¿Qué tal Benedict y Charles? Para un geólogo no hay nada mejor que un río para contrastar un poco el paisaje. Seguid al caballo. Mirad recto delante, al otro lado del río. Si se embala o se mete en un hoyo, agarraos a la silla, clavaos al asiento y todo irá bien. Genial. Estamos en Islandia, realmente en medio entre el continente americano por un lado y el continente europeo por el otro, ya que estamos sobre el eje de separación de las dos placas, y justo aquí es donde se separan, poco a poco, por inyección de lava. Nosotros estamos exactamente sobre el eje. Islandia está sobre el eje. El hecho de que Islandia esté sobre el nivel del mar en lugar de la profundidad es extremadamente raro, de modo que tenemos la conjunción de dos fenómenos, la tectónica de placas que desgarra el fondo oceánico y además el aumento de magma que hincha la corteza terrestre y eleva Islandia miles de metros, 2000 metros, por encima del nivel del mar. Es increíble. Además de estar situada en el límite de las dos placas tectónicas, Islandia también se encuentra justo encima de un punto caliente, una zona con la temperatura más elevada que otros lugares y donde el flujo de magma levanta la corteza oceánica. Aquí está por fin, el Hekla. Estamos en el lugar del mundo en el que más erupciones se producen. De hecho, si nos fijamos en el pasado histórico, en Islandia es donde más erupciones por siglo o por milenio ha habido. Puede empezar en cualquier parte de la grieta, tanto al sur como al norte. Hay que venir a Islandia para verlo. Cuando se originaron las tierras islandesas, debían parecerse mucho a las de la Tierra primitiva. Chorros de lava burbujeantes e incandescentes, terremotos, explosiones. A veces esta isla da una visión general del caos original. Hace 4.500 millones de años, la Tierra solo estaba compuesta de materia en fusión. Entonces, recibió el impacto de cuerpos celestes compuestos de moléculas de agua. Cuando nuestro planeta empezó a solidificarse con la formación de la corteza terrestre, el agua que habían traído los cometas y asteroides quedó atrapada en el manto magmático. Por último, las erupciones volcánicas permitieron que el agua saliera de las entrañas de la Tierra. Esta etapa es crucial para crear condiciones favorables a la vida. Esta mecánica de la profundidad sigue siendo muy activa hoy en día.
En el Hekla está claro, todas las rutas de senderismo especifican que hay que informarse sobre la actividad sísmica antes de subir. Sí, es un volcán muy peligroso. La mayor erupción se produjo en 1104. Aquí ya había monjes cristianos y la convirtieron en las puertas del infierno. Destruyó la mitad de las granjas. Ahora mismo está en erupción. Entra en erupción cada 10 o 20 años. ¿10 o 20 años? Sí, la última fue en 2000. Aunque la intensa actividad volcánica en la Tierra sea uno de los primeros pasos hacia la vida, las erupciones están grabadas en la memoria humana como sucesos devastadores y potencialmente mortales. El volcán Eldfell, situado en la única isla habitada del archipiélago de las Islas Westman, despertó tras 5000 años dormido. La noche del 22 de enero de 1973 se abrió una falla de 1,5 kilómetros. El sonido de las sirenas despertó a los habitantes que fueron evacuados a bordo de barcos de pesca. El antropólogo Gisli Palsson nació y creció en las Islas Westman. El volcán Eldfell destruyó la casa en la que pasó su infancia. Esto es Volstad. La casa en la que nací y crecí está ahí, sepultada al lado de la carretera. En los últimos días de la erupción, la lava llegó hasta aquí y sepultó varias casas. La imagen me impactó. Vi cómo ardía mi casa. Todo sucedió muy rápido. Solo duró unos minutos. ...400 casas quedaron sepultadas bajo una gruesa capa de lava y gran parte del pueblo quedó cubierto por varios metros de ceniza. Más de 40 años después del final de la erupción, la ciudad decidió excavar entre las cenizas y buscar los restos de una casa que había quedado totalmente enterrada. Estaba sepultada bajo 16 metros de cenizas. Entonces decidimos que sería el corazón de un museo, que hoy se llama el Museo de la Memoria, para no olvidar la erupción y mostrar cómo los habitantes tuvieron que huir. Nos pareció que era importante contar esta historia, no solo a los turistas que visitan la isla, sino también a las generaciones futuras que vivirán en estas tierras y que tal vez no conozcan a nadie que haya vivido la erupción. Porque puede que ya no queden testigos vivos para contar lo ocurrido. La lava devoraba las casas y empezaba a amenazar al puerto. La actividad principal de Westman es la pesca. El cierre de la bahía, a causa de las coladas, suponía la muerte económica de la isla. Las autoridades decidieron hacer todo lo posible. Nada más comenzar la erupción, los geólogos nos dijeron que era posible detener la colada aquí y en la ciudad y salvarlo todo. Una de las soluciones que propusieron fue enfriar la lava con agua en determinados sitios. Así que las autoridades municipales y los científicos pidieron que lleváramos bombas grandes y potentes. Los barcos y los camiones de bomberos empezaron con bombas pequeñas y la gente vio que funcionaba. Al solidificar la lava, ralentizaban su avance. A pesar de la destrucción de una parte del pueblo,
los habitantes de las islas Westman acabaron salvando el puerto de las coladas de lava. Actualmente, algunas familias de pescadores todavía viven en la ladera de la montaña de fuego. Regresamos a la falda del volcán Hekla. La jornada continúa bajo una lluvia torrencial y John, propietario de los caballos, anima al grupo con una canción. Es una canción que se canta mucho en los paseos a caballo, te pone de buen humor cuando hace frío, estás harto y con ganas de llegar. Es hora de llegar. Sí, hasta los caballos quieren llegar ya. Ni los caballos quieren seguir. ¿Lo ves? Venga. Ya casi hemos llegado. Dormiremos al fondo del valle, en un refugio llamado Afangagil. ¿Allí abajo? Dejaremos los caballos junto a la casa. Vale. A pesar de la amenaza constante de un terremoto o de una erupción, los agricultores de Islandia están muy apegados a sus volcanes y a las tierras fértiles que los rodean. Por fin llegamos a la granja Naefurholt. La tenemos enfrente. Antes estaba ahí, al pie de la montaña. En 1912 hubo un seísmo de magnitud 7 que provocó el derrumbe de la granja. Todos saben que en cualquier momento el Hekla puede entrar en erupción. Siempre tienen a mano un teléfono para recibir notificaciones si sucede algo, porque ahora está muy vigilado, mucho mejor que antes. Si vives aquí, tienes que estar listo para salir de inmediato. En la actualidad, Islandia cuenta con una de las redes de vigilancia más densa del planeta. Se trata de identificar mejor las señales que preceden a las erupciones. El Hekla no escapa a este dispositivo. Halldór Geirsson es un geofísico de la Universidad de Reykjavik que trabaja para el Instituto Meteorológico de Islandia y estudia los terremotos asociados a la actividad volcánica. Estamos a 15 kilómetros del Hekla. Puede parecer lejos para tomar medidas, pero la cámara de magma es tan profunda que podemos medir sus variaciones en toda esta zona de alrededor. Para ello utilizamos un dispositivo GPS de alta precisión que funciona mediante señales por satélite. Es un poco como el GPS de los teléfonos móviles, pero más preciso. Nos colocamos en relación a unos puntos de referencia incrustados en la roca. Luego medimos las variaciones del nivel del suelo utilizando estos marcadores fijos que se encuentran a lo largo de una línea y que nos dicen si la corteza terrestre está subiendo o bajando. Si sube es porque el volcán se está hinchando por la acumulación de magma. Queremos saber cómo evoluciona el Hekla y si se está preparando una erupción. Según los datos registrados por los dispositivos, el volcán no deja de aumentar desde 2005 a razón de unos pocos milímetros por año. Además de analizar la deformación del volcán y la composición de los gases que escapan de su interior, los científicos prestan especial atención a los movimientos del suelo. En los últimos años han centrado sus esfuerzos en intentar medir las sacudidas más imperceptibles.
Las señales se procesan en el Instituto Meteorológico de Islandia. Es el centro neurálgico para el seguimiento de los volcanes. Todos los datos son recibidos, recopilados y analizados en tiempo real por los equipos de Sara Barsotti. Lo que vemos aquí son los datos provenientes de todas las estaciones de control del país. Se analizan utilizando múltiples frecuencias. De un vistazo podemos saber si ha habido terremotos y en qué parte de la isla exactamente se han producido. Todas las estaciones de control están representadas de norte a sur, sudoeste. En este mapa podemos ver todos los sistemas volcánicos activos del país. Hay más de 30. Estamos especialmente atentos al Hekla, porque las erupciones anteriores nos han enseñado que tuvimos muy poco tiempo para avisar a la población. En el año 2000 solo tuvimos 80 minutos para dar la alarma antes de que empezara la erupción. En marzo de 2021 se produjo una espectacular erupción a unos 50 kilómetros al este de Reykjavik, en la península de Reykjanes. Un año antes de la erupción, el magma ya intentaba abrirse camino a través de la corteza terrestre. Empujaba hacia arriba. Lo intentó 3 veces hasta que se produjo la erupción. Pero lo más interesante es que desde hace aproximadamente un mes notamos exactamente la misma tendencia. Una intrusión magmática que ha ido provocando un levantamiento en el mismo lugar. Por eso nos estamos preparando ante una probable nueva erupción. Por muy precisos que sean, los dispositivos de medición no pueden determinar la hora y el lugar precisos de una erupción. Hace unos meses, el fotógrafo de la expedición, Olivier Grunwald, tuvo la oportunidad de filmar la erupción que se produjo cerca de Reykjavik. Vio cómo la tierra se abría a lo largo de varios cientos de metros. Auténticos géiseres de lava brotaban cada 10 minutos. La noche del 11 de septiembre iba conduciendo desde el norte cuando me informaron de que estaba comenzando una erupción. Por supuesto, fuimos de inmediato, y cuando llegamos nos encontramos con que la lava salía en forma de surtidores a 45 grados. Se puede ver claramente cómo se abría toda la parte del cráter. Realmente pensamos que se iba a abrir, y como estaba lleno de lava, nos dijimos, «Madre mía, va a ser algo espectacular». Al final, estuvo así toda la noche, formando un campo de lava descomunal. ¿Y dices que era cíclico? Era cíclico. De hecho, durante toda la noche la escena se estuvo repitiendo cada 10 minutos. Cuando eres un apasionado de los volcanes y ves algo así, te emocionas. Yo sentí escalofríos al poder observar algo semejante mientras volaba mi dron. Hace 4.500 millones de años, las erupciones volcánicas liberaron inmensas cantidades de vapor de agua que estaba atrapado en el manto de la Tierra. El cielo se oscureció antes de que las lluvias torrenciales cayeran sobre nuestro planeta durante millones de años. Aparecieron los primeros océanos. Pero la atmósfera primitiva, compuesta por vapor de agua y dióxido de carbono, no era lo suficientemente densa y no permitía que el agua líquida permaneciese en la superficie de la Tierra. Lo más probable era que se evaporase.
Una vez más, los volcanes desempeñaron un papel clave. Los gases que seguían escapando de las profundidades crearon suficiente presión atmosférica para mantener las primeras reservas de agua líquida, donde pronto surgieron los primeros elementos básicos de la vida. Los miembros de la expedición siguen el curso de la dorsal oceánica en la región volcánica de Torfajökull. Situada en las tierras altas de Islandia, la caldera está a 1000 metros de altitud. Es la zona hidrotermal más activa de Islandia. Es increíble ver tanta nieve en esta época del año. Nunca había visto algo así a principios de septiembre, salvo en el glaciar de arriba. Y tenemos suerte porque con luz se ve muy bien. ¿Eso de ahí es vapor de agua? Son las fumarolas de la zona hidrotermal. Ahí es donde vamos. Sed prudentes, tened cuidado al pisar. Si notáis que el suelo desaparece bajo vuestros pies, levantad rápidamente la pierna para apartar el pie. Hasta el suelo echa humo, incluso fuera de las salidas abiertas. Ah, sí. Cuidado ahí. Aquí. En comparación con los días anteriores, en los que estábamos mucho más lejos de las cámaras magmáticas y de la zona activa, todas estas fumarolas demuestran que estamos cerca de una zona caliente. Se escucha casi el mismo ruido que al pie de una cascada o de un torrente, aunque aquí se produce un movimiento contrario, ascendente, pero produce casi el mismo ruido impresionante. Olivier va a realizar un reconocimiento aéreo con su dron para guiar a Benedict hacia una zona segura. Y de paso, obtener algunas imágenes de la caldera. Islandia ya es de por sí como estar en otro planeta, pero la visión a través de un dron te permite aprovechar luces y encuadres y ver cosas que nunca se ven. A nivel de la dorsal oceánica, la corteza terrestre es mucho más fina que en otras partes y la proximidad del manto favorece una intensa actividad hidrotermal. En las profundidades, el agua después de encontrarse con el magma se carga de óxido de hierro, potasio o aluminio. Luego llega a la superficie de la Tierra y confiere a la roca unos colores sorprendentes. Benedict Menés, gran especialista en zonas geotérmicas de todo el mundo, dedica sus trabajos a organismos capaces de vivir en ambientes extremos. ¿Qué tienes? Madre mía. En términos de vulcanismo, tienes una lectura de las capas extraordinaria. Como en una cantera, te muestra todas las capas sucesivas de las diferentes coladas y crisoles de cenizas. ¿Crees que podrías darnos una descripción general un poco global para que sepamos dónde tomar muestras y ver si tenemos entornos contrastados? Creo que por ahí detrás puedes llegar a ver la garganta que el agua caliente ha abierto. Con la multitud de salidas hidrotermales que hay aquí, necesitamos ver una muy activa, no muy superficial, para estar seguros de tomar muestras de microorganismos que viven en la profundidad de la roca. Cuando apareció la vida, nuestro joven planeta era escenario de una intensa actividad volcánica e hidrotermal. Si pudiéramos viajar en el tiempo, la superficie de nuestro globo se parecería a estos campos de tierra burbujeantes y humeantes. Ese ligero olor a huevos podridos nos indica que estamos en un lugar volcánico. Vamos a tomar una muestra de agua para analizarla y ver lo que contiene. Vamos a coger un poco de barro. Durante mucho tiempo se consideró que los seres vivos necesitaban las condiciones que se dan en la superficie, es decir, oxígeno, temperaturas moderadas, etc.
Las fuentes hidrotermales han permitido que nos diésemos cuenta de que podía desarrollarse otro tipo de vida, que no tenía por qué basarse en la respiración de oxígeno. Por ejemplo, en los sistemas hidrotermales, ya sea en el fondo de los océanos, cerca de las dorsales o aquí en Islandia, puesto que en realidad estamos en una dorsal, pero es más fácil tomar muestras. Vemos organismos que se desarrollan a más de 110 grados, organismos capaces de proliferar a un pH muy ácido. De modo que tenemos una idea mejor de las condiciones límites de la vida. Comprender mejor estos organismos nos permite comprender mejor los metabolismos de los primeros organismos que colonizaron la Tierra. La evidencia de vida más antigua en la Tierra data de hace 3.800 millones de años. Las bacterias y arqueas nacieron en ambientes cercanos a los charcos de barro humeante, donde se encuentran los ingredientes básicos de la vida: agua y moléculas orgánicas. Durante casi 2.000 millones de años, la vida se desarrolló en la Tierra sin oxígeno, porque había muy poco o nada. Desde hace 2.400 millones de años, el oxígeno, o dioxígeno, empezó a acumularse en la atmósfera y los océanos, gracias a la fotosíntesis generada por las cianobacterias. Los geólogos hablan de la gran oxidación. Los seres vivos tuvieron que adaptarse al oxígeno. Es el origen de los seres multicelulares más complejos. Los miembros de la expedición se dirigen hacia la falla de El Ya, un cañón profundo creado por los movimientos de la dorsal oceánica que atraviesa Islandia. El grupo de caminantes sigue el río Holmsa en busca de plantas pioneras en la colonización de estos paisajes, marcados por las grandes convulsiones geológicas. De acuerdo, sigamos con nuestro ascenso. Vamos a tener que cruzar el río en un momento dado. El sitio por el que vamos a cruzar da un poco de miedo, pero lo haremos de forma segura. Todo irá bien. Estamos llegando a la cascada. Vamos a cruzar el río de dos en dos. Así tendremos 4 pies anclados al suelo. Muy bien. Dependiendo del nivel del agua, quizás debamos considerar el uso de los bastones. Cuidado que resbala. Tened cuidado donde pisáis. Vamos. Venga a la orilla, Charles. Vamos a la orilla. Hagamos un repaso antes de cruzar. De acuerdo. Hop, hop. Sobre todo, no os abrochéis la mochila. Si os caéis al río, el objetivo es quitarse la mochila lo más rápido posible para no cargar con un peso muerto adicional. De acuerdo. Vamos a cambiarnos de calzado para cruzar el río. Aseguraos de que los dispositivos electrónicos estén en una bolsa de plástico hermética al fondo de la mochila. No vayáis muy deprisa y mirad hacia adelante. Si vais demasiado rápido, resbalaréis. ¿Qué tal? ¿Más hacia allí? No, está bien. Las orillas del río y los relieves circundantes están cubiertos por una fina capa vegetal. En la actualidad, musgos y líquenes representan la mayor parte del patrimonio vegetal de la isla. Lo sorprendente es que da la impresión de que estamos sobre roca con los líquenes y el musgo creciendo, pero en realidad incluso estas partes grisáceas, del color del basalto, son suelos muy flexibles y blandos con otras especies, lo que confiere unas texturas impresionantes. Estos musgos y líquenes nos cuentan cómo hace 500 millones de años toda la vegetación se desarrolló en la superficie de la Tierra, cuando antes había un mundo esencialmente microbiano formado por bacterias y arqueas, y que en los primeros tiempos dicha vegetación no sabía hacer la fotosíntesis y se alimentaba de las reacciones químicas del agua con las rocas. Luego, con las cianobacterias apareció la fotosíntesis. Hay una gran vegetación, pero se necesita un gran periodo de tiempo para lograr una vegetación como esta.
Las primeras plantas terrestres aparecieron hace unos 500 millones de años. Entre ellas los líquenes. Se trata de la simbiosis de dos organismos diferentes, un hongo y un alga que viven como un solo ser. Los musgos, por su parte, son plantas multicelulares como los helechos o los árboles. La dispersión de las esporas de líquenes y musgos por el viento fue una de las primeras etapas de la colonización de nuestro planeta por las plantas. Los islandeses cuidan mucho la vegetación pionera. La mayoría de las especies están protegidas. Tanta atención no responde únicamente a las necesidades medioambientales. Musgos y líquenes ocupan un lugar especial en el patrimonio cultural islandés. A un paso de Reykjavik, las vastas extensiones de musgo gris ofrecen un entorno surrealista. El Raccomitrium lanudo cubre el pedregal de lava y convive con numerosas especies de líquenes. Son los primeros colonizadores de estos suelos volcánicos muy ácidos. Starri Heyomarsson es botánico en el Instituto Islandés de Historia Natural. Es un gran especialista en líquenes y musgos. A través de su estudio, espera comprender mejor cómo se formaron los primeros suelos y cómo musgos y líquenes participaron en la proliferación de la vida en la Tierra. Estamos sobre una colada de lava de 1000 años de antigüedad. Después de una erupción volcánica, toda la vegetación muere. Pero rápidamente, los microorganismos comienzan a colonizar el basalto. Hoy, gracias a nuestras investigaciones, sabemos mucho más acerca de ellos. En un campo de lava como este, es muy difícil que la vida prolifere. Las llamadas plantas vasculares, dotadas por tanto de vasos para la circulación del agua y la savia, tienen dificultades para arraigar en la lava debido a su extremada dureza. Además, no existe una capa de tierra para que el sistema radicular eche raíces. Pero las plantas criptógamas, como los líquenes o los musgos, se adaptan mucho mejor a este entorno y por eso son las primeras colonizadoras. Los líquenes penetran en la lava, ya sea porque sus esporas se desarrollan ahí o porque consiguen crecer en simbiosis con otros líquenes, como estos. Están formados por un hongo y un alga. En cuanto al musgo gris, aquí encuentra un terreno favorable. Si no se lo lleva el viento, puede beneficiarse de un lugar ideal para desarrollarse en las grietas y en las rocas. Durante mucho tiempo, el líquen islandés se ha utilizado como alimento. Las sagas islandesas cuentan cómo ha salvado a nuestro país durante las peores hambrunas. Las familias utilizaban el líquen Cetraria islandica como complemento mezclado con harina. Luego hacían pan. También se puede derretir el líquen en leche caliente y elaborar todo tipo de productos. Hoy todavía se toma té de líquen. Yo siempre lo tomo cuando estoy resfriado. Es muy bueno para la salud. Estudios recientes han puesto de manifiesto las propiedades antibacterianas del líquen islandés. Y actualmente, los científicos investigan sus virtudes terapéuticas. Nuestros expertos no están muy lejos de la última etapa de este viaje a los orígenes de nuestro planeta. Antes de llegar a uno de los mayores glaciares de Europa, bajo el que se encuentra el punto caliente que dio origen a Islandia hace 24 millones de años, Benedict, Olivier y Charles tendrán que cruzar el largo mar. Una gran extensión de agua dulce procedente del glaciar Vatnajökull.
De acuerdo. Hemos llegado aproximadamente a la mitad del camino, algo menos. Así que aún nos queda bastante. Llegaremos muy tarde. Philip nos espera al otro lado. Hay que acelerar. Entramos en calor y nos vamos. ¿Todo bien con el material? ¿No tenéis agua en los zapatos? No, las condiciones son muy cómodas. Estaremos bien. Tenemos que irnos ya o nos vamos a congelar. Resistid, tenemos el viento de cara, lo conseguiremos. Estamos en este gran lago alargado en dirección al rift que desciende del glaciar, por donde discurre el agua del deshielo debido al calor que sube al glaciar a causa del vulcanismo. Derrite el hielo continuamente y levanta el glaciar. Y a veces cuando eso ocurre el agua se escapa. Se escapa a este lago o a lagos paralelos en los rifts paralelos del otro lado. Este gran laberinto acuático formado por islas y lagos corre el riesgo de desaparecer algún día, sumergido en las aguas del deshielo, porque el calentamiento global se está acelerando y en Islandia sus efectos empiezan a ser especialmente visibles. Philip Patay se enamoró de Islandia, su fauna, su flora y sus volcanes el día en que desembarcó en el archipiélago de Vestman. Entre las rocas aisladas se encuentra un auténtico santuario para las aves, la isla de Surtsey. Es la isla más lejana, allá en el horizonte. No existía antes de 1963, surgió del océano. En realidad surgió de 3 islas. Un pescador que faenaba por allí vio como el mar empezaba a burbujear, a humear, como los órganos de Stalin, salía en todas direcciones. Con mucho poderío, porque era fuego y agua, muy explosivo. Pocos años después de la erupción de 1963, aparecieron líquenes y musgos cerca de los cráteres. Se formó un suelo de unos centímetros de espesor y las aves marinas comenzaron a anidar en los contornos de la isla. Esta roca es un relato acelerado del nacimiento de un mundo a muy pequeña escala. Hace unos 160 millones de años, los ancestros de las aves, unos dinosaurios emplumados, sucedieron a las bacterias, a los primeros organismos vivos, acuáticos y terrestres, a los vegetales, luego a los insectos y a los vertebrados. Philip Patay, especialista en aves, visita a menudo las islas Vestman para observar alcatraces, araos y alcas torda. Pero viene sobre todo para fotografiar la colonia de frailecillos más grande del mundo. 4 millones de individuos han encontrado refugio en el acantilado de Heimakletur. Es una colonia de frailecillos muy grande, solo que la mayoría están bajo tierra, las hembras están incubando. Todos los machos están en el mar. Mira, ahí hay uno. Se ha dado la vuelta, nos ha visto. Están un poco nerviosos en esta época. Los frailecillos llegan de forma algo violenta a la madriguera porque tienen un vuelo recto y directo. Lo más conveniente para ellos es un viento fuerte que frene su impulso. Generalmente rebotan en la hierba. A veces se confunden de madriguera. La hembra refunfuña y ellos gruñen. Cuando hago fotos a los frailecillos son irresistibles. Algunos te ignoran por completo, te miran un poco, tú avanzas, se retiran un poco moviendo la cabeza y luego se ponen a hacer cosas, se rascan, giran la cabeza, son muy divertidos. Son unos payasetes, hay que reconocerlo. Es extraordinario lo que inventa la naturaleza, ese pico enorme y colorido, esa especie de estrabismo cuando te miran de frente.
Todos los equilibrios son frágiles en Islandia. Además, estamos sufriendo los efectos del calentamiento global, sobre todo de los océanos, que pone en peligro las colonias de frailecillos de las islas Vestman. No siempre consiguen alimentar a los polluelos. Por dos motivos. La temperatura del mar ha subido entre 1 y 2 grados en 20 años, y peces que antes nunca llegaban a estas aguas han invadido los mares de Islandia y compiten por el alimento con los frailecillos. Además, hay un desfase con respecto a la alimentación. Cuando hay polluelos no hay peces o se los han comido los frailecillos. Esto es así. En Islandia hay mucha agitación, así que las consecuencias podrían ser terribles si esto continúa. Si en las islas Vestman los efectos del calentamiento global repercuten en las poblaciones de aves marinas, los glaciares islandeses también sufren el aumento de las temperaturas desde hace más de 20 años. Han perdido 750 kilómetros cuadrados de superficie y a la larga pueden llegar a desaparecer totalmente. Después de 5 días de expedición y 250 kilómetros recorridos, Benedict, Olivier, Charles y sus guías han conseguido el reto: reconstruir el escenario del origen de nuestra Tierra a partir de los relieves caóticos de la dorsal oceánica. Ahora se disponen a escalar el glaciar Vatnajökull, el corazón latente de Islandia, uno de los principales engranajes de la máquina geológica de nuestro planeta. Aquí empezó la historia de la isla. Hace 100.000 años, este punto caliente estaba cubierto por una enorme capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. Esta enorme masa pesaba sobre la corteza terrestre, que se hundió casi 500 metros, impidiendo que el magma subiese. Al final de este periodo de glaciación, hace 10.000 años, las temperaturas aumentaron y provocaron la desaparición de la mayoría de los glaciares islandeses. La caída de presión sobre la corteza terrestre explica en gran medida el repunte de la actividad volcánica en aquella época. Actualmente, con el deshielo acelerado, los riesgos de erupción están cada vez más presentes. Las calderas están debajo de este glaciar. Podría haber una erupción debajo del glaciar en cualquier momento. Cada 5 o 10 años se produce una y no hay ninguna señal de que vaya a suceder. Pasará cuando quiera. La naturaleza hace lo que le da la gana. Es imprevisible. Intentamos predecirla, pero siempre nos gana. Es magnífico y todo sucede aquí abajo. Bien, ahora hay que andar como pingüinos. No dudes en utilizar el piolet. Berglin, ¿después es igual que aquí? Después llegamos a un collado, que es muy estrecho. ¿Más estrecho? Arriba es más estrecho, ¿no? Sí. Sí, es más estrecho. ¿Más estrecho todavía? Sí. Seguid las huellas que ha dejado. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que bajo el glaciar, que avanza frotando la superficie de los minerales, el agua del glaciar se transforma en hidrógeno. Hay un montón de comunidades microbianas que no conocíamos, que viven a temperaturas muy bajas y viven de este hidrógeno producido por la fricción del glaciar. Sí, es increíble. Nunca habría imaginado que iba a caminar a lo largo de una cresta oceánica, viendo todas estas estructuras en su entorno y viendo toda esta vida que se desarrolla al mismo tiempo en condiciones de mucho calor y de mucho frío. Trabajar en las fases del origen de la vida te permite proyectarte en un escenario que no tiene por qué ser tan lejano. ¿Cómo vas? Voy bien. Tened cuidado a la izquierda. Es verdad que no tengo el reflejo de usar el piolet. Ya está, hemos llegado al final del viaje. Hemos entrado en el perímetro del punto caliente, una especie de gran columna de 100 kilómetros que se eleva y eleva a Islandia.
Francamente, a mí me encantan los planetas, Marte, Venus. Sueño con ellos desde que era pequeño. Me encantan sus paisajes y todo eso. Pero cuando ves Islandia, esta especie de monumento natural de todas las formas de vulcanismo, de interacción con el hielo, estamos al final del viaje. No podemos ir más lejos, sobre todo en la comprensión de lo que es la Tierra y su conservación, porque es el planeta más hermoso. Al otro lado del Vatnajökull, hacia el este, vuelve a ser visible la Gran Falla, que emerge a través de vastas mesetas hacia el Océano Atlántico. La dorsal abandona el mundo de los hombres para encontrar su sitio en las profundidades abisales.